Ayúdenme, ¿pueden ver mi imagen? Sí, doctor. Perfecto. Lamento la voz, estábamos en un taller en la mañana con la Jereza, así que pues hemos tenido por ahí que esforzarnos un poquito aquí para poder de pronto estar a la altura de la reunión, pero sobre todo por la voz. Para mí es un placer, complacido de poder pues ahora ser el vocero de la Sociedad Peruana de Endocrino en este encuentro, en este conversatorio que tiene mucho de común entre en todas las especialidades que de pronto manejamos pacientes que viven con enfermedades metabólicas. Y en mi calidad de endocrinólogo, y además de tener una alta especialidad en obesidad, pues quiero presentar pues, a esta enfermedad como tal y hemos tenido a bien llamar a esta presentación como la pandemia de ayer, hoy y siempre. En ese sentido, para ir empezando a entrar a detalle, quiero pues hacer la pregunta a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Cuántos de ustedes, colegas, diagnostican hipertensión arterial en un paciente con exceso de obesidad? Cuando ustedes lo diagnostican, ¿cuántas enfermedades diagnostican? De hecho, cuando uno se enfrenta a un paciente que vive con hipertensión arterial y tiene exceso de peso y además vive con obesidad, obviamente tenemos dos enfermedades a las cuales debemos de tratar. No tenemos una sola llamada hipertensión, tenemos a dos, tanto la hipertensión arterial como la obesidad. Y de hecho, ¿esto por qué? Porque hasta el 50% de los pacientes que viven con hipertensión arterial tienen exceso de peso, básicamente sobrepeso y obesidad, y hasta el 90% de los pacientes que viven con obesidad ya incluso a tener cifras de prehipertensión y de hipertensión arterial. Bien, entonces, en el abanico de opciones que nosotros al día en la práctica clínica, como endocrinos, como médicos generales, como médicos internistas, cardiólogos, nefrólogos, vemos en la consulta, pues obviamente observamos que existen muchas barreras para identificar esta relación entre hipertensión arterial y obesidad. Y cuando hablamos específicamente de obesidad, tenemos que tener en cuenta que la obesidad, manejar obesidad en el país, realmente es un reto. Es un reto, es enfrentarse frente a una muralla tan grande que definitivamente a veces no comprendemos ni siquiera que la enfermedad llamada obesidad realmente es una enfermedad, tan igual como la hipertensión, tan igual como la diabetes, tan igual como la dislipidemia, que todas ellas constituyen un punto importante en el programa de las patologías cardiorrenometabólicas. Entonces, ya que hablamos de la obesidad, pues permítanme comentarles que las prevalencias son dantescas. Vean cómo es que para el 2020 hemos tenido una gran cantidad de número de pacientes que viven con esta condición y la proporción de la población de pacientes que viven con obesidad, pues teniendo en cuenta un índice de masa corporal más de 30, ha ido incrementándose de manera sostenida. Tal es así que a comparación del 2020, para el 2035, esta cifra se ha duplicado tanto en proporción como en número neto de pacientes que viven con obesidad. Y si hacemos una valoración por el género, observamos que no solamente esto es en varones, sino también en mujeres. Y en la parte inferior observamos que el número de pacientes que viven por millones, de pacientes que viven con obesidad para el 2020 ha ido duplicándose para lo que nos espera en el 2035. En ese escenario, quiero dejar claro que la obesidad, si bien es cierto, significa una enfermedad, pues tiene características de una enfermedad crónica, como lo es las ya mencionadas hipertensión, diabetes y dislipidemia. Y una enfermedad crónica se caracteriza definitivamente por tener un mecanismo fisiopatológico conocido y que por sobre todo llega a esta condición inflamatoria de bajo grado que luego va invadiendo por hipertrofia e hiperplasia posteriormente a toda la economía del organismo, se hace crónica y de ser crónica obviamente necesita herramientas crónicas. Así que esas herramientas, si no calzan con la cronicidad, por ejemplo, esfuerzos en realmente querer llegar con una dietita a querer bajar de peso, si no va a ser para siempre, esta recomendación, al no calzar como crónica, no debe ser una recomendación para el manejo de obesidad. De igual forma, si hay una recomendación en la actividad física o en el ejercicio, y por qué no el deporte, que no calce con esta característica, no debe ser indicación para manejar a un paciente con obesidad. En ese sentido, también es compleja. Y se hace compleja aún más porque no solamente tiene que ver el conocer factores biológicos,
De hecho, se sabe que nosotros desde el Homo sapiens sapiens hemos nacido para ahorrar y para aumentar, más no para perder. Hemos nacido para ganar y, a decir verdad, el manejar la obesidad es un mecanismo y un esfuerzo contra natura, contra la fisiología pues ya conocida del paciente, y por sobre todo porque no solamente vemos que es una enfermedad que tiene gran componente genético, sino también ambiental, y definitivamente también podemos decir que no solamente se trata de la cantidad de ingesta que consumes y lo que gastas, sino de un sinnúmero de oportunidades que de pronto deterioran la voluntad y el apego y la adherencia en la intervención del paciente. Entonces, no se trata de fármacos, no se trata de intervención, se trata de reconocer que es una enfermedad tan igual de compleja. De hecho, uno a un paciente que vive con diabetes, si no se cuida, no le decimos que ha reganado diabetes, que ha reganado glucosa. A un paciente que vive con hipertensión, no decimos que tiene un efecto rebote de la hipertensión. ¿Por qué tendríamos que de pronto catalogar a una enfermedad tan igual de crónica como las ya mencionadas y estereotiparla en que si no funciona fue porque no funcionó tu voluntad o porque no funcionó el fármaco que consumiste o de pronto la cirugía bariátrica? Es heterogénea también. Y aquí hay que tomar en cuenta que la enfermedad como tal se hace un reto porque debe, como toda enfermedad crónica, ser individualizada. ¿Hacia dónde? Al público o al objetivo, que en este caso es el individuo y el paciente, en una estructura no solamente como tal, sino también familiar, que influye a la familia y por qué no a la sociedad, para que se cambien estilos de vida, que se conozca que no solamente es cuestión homeostática o cerebral, sino también hay un sistema hedónico que va a ser cada vez peyorativo en el sentido en el que no vamos a querer de pronto poder fácilmente llegar al objetivo que se puede plantear. Se hace muy compleja aún y resulta una barrera los estigmas. Y agradezco la oportunidad en esta ventana porque yo sé que hay mucha gente aquí que es médico de primer nivel. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que el principal factor que disminuye, que daña la adherencia al tratamiento de la obesidad es la cantidad de estigmas que vivimos, no solamente en la calle, sino todavía lamentablemente en la consulta, pues en un establecimiento de salud. Así que el estigma definido, caracterizado por todas las opiniones versadas, las acciones prejuiciosas, estereotipadas, discriminatorias hacia el paciente, tiene suficiente con saber que ese paciente ya vive con una condición para poder nosotros tratarlo mal a este paciente. Entonces, en definitiva, esta condición, esta enfermedad tiene muchos factores que van a compartir con la hipertensión, pero por sobre todo, esta condición inflamatoria, proinflamatoria, condicionada al exceso de resistencia a la insulina, a este incremento de la leptina, a esta reducción de las adipoquinas, a este nivel excesivamente importante del estrés oxidativo, entre otros factores, van a ayudar que se predisponga y aparezca como una de las comorbilidades, más de las 230, una de ellas llamada hipertensión arterial, que de hecho ambas van a confluir en pretender siquiera empeorar la condición cardiorrenal. Y no solamente eso, porque de pronto esa predisposición genética y ese ambiente obesogénico, el cual el paciente que vive con diabetes y su familia pueden llegar a convivir, observamos cómo es que no solamente la hipertensión y el riesgo cardiovascular que van a tener que sufrir, sino también el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, los procesos proinflamatorios, entre ellos aquellos que van a, como decía el colega anterior, van a deteriorar de manera soslayada al inicio, progresiva después, pues el deterioro renal importante, expresando una glomerulopatía o una hiperfiltración glomerular. Y obviamente todos estos factores van a contribuir de manera poderosa y tangible que aparezca la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, quiero comentar que la actividad física, el modo de vida, el desorden mental, pues las recomendaciones alimentarias, la medicación, la intervención cardiovascular, en el nivel previsorio que se realice, sea a nivel atención primario, nivel primordial, nivel primario, nivel secundario, terciario, independientemente de la intervención que tengamos que hacer a un paciente que vive con obesidad para tratar de controlar las comorbilidades que éste tenga. Hay que recordar
que lo primero que hay que hacer es sensibilizarnos con el paciente y dejar el estigma. Pero no solamente es eso importante, sino también muchos de ellos decía que confluyen en el mismo paciente la enfermedad de obesidad y la hipertensión. Y en ellos hay que recordar que los inhibidores de la angina, la enzima convertidora de angiotensina o los ARAs, son aquellos medicamentos que probablemente se utilicen en el paciente con obesidad y puedan tener el efecto benéfico de ayudar a beneficiar o a incrementar la sensibilidad a la insulina. Pero por otro lado, hay que recordar que tanto los diuréticos como los beta bloqueadores son fármacos que, si bien es cierto, muy potentes, seguramente para control de hipertensión arterial y las cifras, pero hay que recordar también que estos son fármacos que reducen, disminuyen, deterioran esta sensibilidad a la insulina de manera impactante. También hay que recordar entonces que cómo abordamos al paciente con obesidad e hipertensión. De hecho, hay que recordar que el índice de masa corporal, si bien es cierto, tiene serias limitaciones y en otros escenarios actuales ya dejan de utilizar este parámetro, hay que recordar que existen otros como la clasificación de la obesidad pues de Edmonton, donde ya evaluamos nosotros de acuerdo a 3 parámetros médico, mental y funcional, y los estadios 0 hasta el 4, cuál es el compromiso justamente de la obesidad con el resto de comorbilidades que lo circundan. Y de acuerdo a esos estadios, tendremos que actualizar nuestro accionar para ver cuál es la mejor estrategia en ese paciente individual. Y una propuesta que hace 2 semanas pues nos presenta el ABESO, que es la Asociación Brasileña para el Estudio del Sobrepeso y la Obesidad, es que justamente se individualice una enfermedad. Obviamente, manejar la enfermedad de la obesidad va a ser igual cuando un paciente tenga índice de masa corporal en sobrepeso, en obesidad 1, en obesidad 2 o en obesidad 3. Trataremos de hablar de términos diferentes como obesidad reducida y obesidad controlada de acuerdo al porcentaje de índice de masa corporal que se pierda. En ese sentido, también ABESO, hace 2 años, nos promueve es una estructura importante, muy interesante, a decir verdad, porque no solamente se tienen que manejar pues, los factores nutricionales, factores de actividad física, fármacos, que de hecho ha habido una clara y potencial evidencia ahora para el futuro. Sin embargo, pues aquí no hay que olvidar que todo esto, todas las conductas de los pacientes que viven con obesidad, como todas las enfermedades crónicas, son producto de una conducta. Y si esta conducta no está sujeta a motivación del paciente, de su contexto familiar y del médico que lo atiende, definitivamente vamos a fracasar en el intento de poder querer conseguir pues, metas y objetivos claros y precisos. Entonces hay que actuar. Después de esta presentación, después de este simposio y esta rueda de presentaciones, ya debemos actuar, colegas. Es importante recordar que la obesidad, sí, es un deterioro grande, importante a la salud pública, pero también a la salud del individuo, desde el punto de vista metabólico, mental y mecánico. Y no solamente eso, recordar que no se pierde peso, se gana calidad de vida, se gana sacudirse de más de 230 enfermedades, que de acuerdo al porcentaje de peso que uno pierda y el exceso de grasa que uno vaya perdiendo, vamos incluso a evitar la aparición de la diabetes, pasando por controlar los niveles de hipertensión arterial y llegando incluso a remitir la condición de la diabetes tipo 2. En ese escenario quiero ir terminando diciendo que la verdadera prevención no inicia evitando que un paciente sea hipertenso, colegas. La verdadera prevención inicia evitando que el paciente tenga sobrepeso o obesidad. En ese sentido, no importa, no es lo que perdiste lo que cuenta, sino lo que vas a hacer con lo que te quedó. Y definitivamente, el enemigo silencioso seguramente ya no sea la hipertensión, sino realmente sea la obesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan González. Este tema, bueno, a mí me apasiona muchísimo cuando hablamos en general de estilos de vida saludable como adopción, frente a esta multifactorialidad que hay relacionadas a las enfermedades crónicas no transmisibles. Hablar de adopción de estilos de vida saludable, yo tengo ahí una frase, ¿no? Que tal vez el establecer hábitos saludables es el mejor regalo y herencia que alguien puede darle a su familia. Recuerdo mucho esta foto que algunos otros maestros también en endocrinología muestran, donde hay una familia
que la mamá está obesa, el papá obeso, los hijitos y hasta el perrito, hasta la mascota, ¿no? Y antes se hablaba, por De ejemplo, Botero, es una imagen de Botero. así es, bueno, Claro. y muchas veces se hablaba antes de que la diabetes, bueno, hablar de diabetes también es un tema tan amplio, pero este tema genético, pero muchas veces tampoco es 100% cierto, por decirlo así, ¿no? Porque ahí hay un factor que también es el factor cultural, el factor que se hereda en las familias de la adopción de los estilos de vida saludable. ¿No? O tal vez los malos hábitos en este caso, ¿no? Muchas veces vemos personas delgadas o con un IMC normal, sin embargo tienen hábitos o estilos de vida inadecuados o una mala alimentación. Y, y sin embargo, también existe, o vemos personas delgadas que se les encuentran, ya va a hablar con nosotros el doctor Figueroa, pero que se les encuentra a veces el colesterol alto o tienen los triglicéridos altos y dicen, ¿cómo es posible? Pero si yo soy delgado. Y es que todo esto está relacionado también a los malos hábitos alimenticios, que no siempre tal vez está relacionado a desarrollar una obesidad, ¿no? Entonces, sí, tal vez, doctora, ahí nos pueda hacer un comentario breve en el tema de los malos hábitos que podemos adoptar. Bueno, yo creo que los malos hábitos es una, realmente seguramente otro, el motivo para hablar de mucho al respecto, pero solamente quiero puntualizar que debemos tener bien en claro que si bien es cierto la obesidad es una enfermedad crónica, pues yo creo que es una enfermedad transmisible, mi estimada amiga, porque Ok, justamente lo que se transmite son estos malos hábitos en la familia. La colega médica de atención primaria, médico familiar, decía, ¿no? Era importante la intervención no solamente del paciente, sino al contexto familiar. El ambiente obesogénico, que de hecho ahora es uno de los parámetros en los cuales a veces se evalúa cómo van evolucionando las ciudades de acuerdo a los números de moles que tienen. Definitivamente donde vemos que la mayoría de estos centros de acopio son de comida chatarra. Las municipalidades no hacen mucho porque se favorezca un ambiente de salud donde un domingo se pueda tener espacio para disfrutar con la familia. Y por sobre todo nosotros, los médicos, nosotros, que no podemos culpar tampoco a otros, al sistema, nosotros los médicos. Hagamos algo para actuar ya, para empezar a actuar por nosotros mismos, por nuestras familias y al menos dejando el estigma de lado en saber que el paciente que vive con obesidad es un paciente que tiene una enfermedad. Eso es lo primero. Ese mensaje debe ser claro y de la Sociedad Peruana de Endocrino, ese es un mensaje clarísimo. La obesidad es una enfermedad que tiene causas, que tiene consecuencias. El paciente no tiene la culpa de tener ansiedad por comer. Pues lo tiene porque tiene generalmente insulinoresistencia y es un síntoma de la enfermedad llamada obesidad. ¿Por qué tendríamos que llamarle la atención porque tenga aprehensión por querer comer? Así que por favor, hay que respetar a la enfermedad porque realmente es una enfermedad que se tiene que tomar con mucho cuidado. Yo creo que hay que nosotros como médicos ser parte de la solución y espero no del problema. ok, doctor, muchísimas A gracias. Tal ustedes cual, por la la invitación. conclusión que nos da, entonces, podríamos decir que el ambiente obesogénico es transmisible y esto se debe atacar desde promoción de la salud, desde políticas públicas como los municipios cuando se unen, a también a promover estos estilos saludables en la población. Muchísimas gracias, doctor. Nos da A para hablar usted. muchísimo más, pero bueno, le damos pase al doctor Luis